Esta es la historia de cómo mi hermana fingió estar enferma para arruinar mi vida. Y yo demostré a todos que no estaba loca. Me llamaban Sombra cuando guardaba silencio y Mentirosa cuando hablaba. Empezaré por mi infancia, con la primera grieta que nadie notó en aquel momento. Siempre vi a Ailey como alguien a quien quería parecerme. Solo era 3 años mayor que yo, pero la diferencia parecía de toda una generación. Sabía cómo hablar con los adultos, cómo mantener la atención de la gente en un grupo, incluso cómo reír para que todos la miraran solo a ella. Y yo me quedaba al margen y recogía las migajas de atención que caían de su mesa de brillantez. A nuestra familia le encantaba compararnos, no por malicia, sino porque así es como se hace. Ailey es carismática, decía mi tía. Emily, deberías abrirte un poco, no solo tus libros. Mi mamá siempre añadía. Pero Emily es diligente. Y sonaba como un consuelo, no como un cumplido. Como si diligente significara no así. No estaba enojada. Al menos, no entonces. Quería que fuéramos amigas. Cuando ella dibujaba, me sentaba a su lado. Cuando participaba en un concurso escolar, yo me inscribía en el siguiente. Solo quería estar más cerca, estar a la altura. Recuerdo el día en que sentí por primera vez que algo iba mal entre nosotras. Estaba dibujando para una exposición escolar, el mar y un barco. Dejé el dibujo en la repisa de la ventana para que se secara. Cuando volví, había manchas negras en el papel, como si alguien hubiera manchado deliberadamente la pintura. Me quedé allí con esa hoja de papel en las manos y ni siquiera lloré. Simplemente no podía entender por qué. Mamá dijo que tal vez el gato lo había tirado. Pero nunca tuvimos un gato. Luego hubo un proyecto escolar. Yo hice una maqueta de un volcán y ella hizo una maqueta del sistema solar. A la mañana siguiente, mi volcán no entró en erupción, alguien había sustituido el bicarbonato y el vinagre por agua. Todos aplaudieron su maqueta. Quizá no deberías haberme dicho cómo se hace, dijo ella. Lo tomé como una broma. En ese momento, pensé que solo eran caprichos infantiles. Cuando me llamaba en broma, una sombra, incluso me alegraba, en las sombras está fresco y seguro. Pero con cada victoria, Ailey se volvía más fría. Mi apoyo la molestaba, como si me estuviera burlando de ella. Me empujaba cuando nadie miraba o me susurraba que estaba entrometiéndome donde no me incumbía. La Navidad fue el ejemplo más llamativo. Mi abuela me regaló un juego de pinturas y a Ailey le regalaron una cámara. Se acercó a mí y me dijo: incluso te regalan pinturas porque nadie cree que puedas pintar nada interesante. Así que escondí el regalo en el armario. No porque me avergonzara, sino porque no quería darle otra razón para enfadarse. A los 11 años, aprendí a callarme. Porque cualquier cosa, por pequeña que fuera, como un cuaderno nuevo o los elogios de un maestro, podía ser motivo de represalias. Pero seguía creyendo que algún día ella me aceptaría. Ese verano montábamos en bicicleta. La suya se rompió y me pidió la mía. Se la di sin dudarlo. Ella se adelantó, giró bruscamente y soltó el manubrio. La bicicleta se cayó y el cuadro se rompió. Lo siento, dijo. Perdí el equilibrio. Entonces no sabía que esa rotura sería la primera de verdad. A partir de ese día, dejé de contarle mis alegrías. Empecé a aprender a guardar silencio. Por la noche, mi madre me preguntó por qué estaba tan callada. Le respondí que solo estaba cansada. ¿Cómo se puede explicar lo que se siente cuando se pierde la fe en alguien a quien se ama? Así fue mi infancia. Durante mucho tiempo, pensé que era normal, bromas entre hermanas, peleas insignificantes. Pero ahora, al recordar esos dibujos arruinados y la bicicleta rota, lo entiendo. Fue entonces cuando comenzó la sombra que, con el paso de los años, se convertiría en oscuridad. La secundaria comenzó sin ninguna expectativa. Solo quería paz. Después de aquel verano con la bicicleta, aprendí a mantenerme alejada de Ailey. Ya no peleábamos, porque yo dejé de competir. Ella tenía sus amigos, yo tenía mis libros y el laboratorio. Pero cuanto más callada estaba, más se daba cuenta ella.
En mi primer año de secundaria, gané un concurso regional de física. Nada espectacular, solo un diploma en el cuadro de honor de la escuela. Pero para mí era la prueba de que podía hacerlo. Por la noche, guardé el diploma en un cajón, quería evitar comentarios innecesarios. Pero mi mamá, por supuesto, se lo contó a todos nuestros familiares. Tuvimos una cena familiar el fin de semana. Papá levantó su copa. Por Emily. Ellie se sentó a su lado, sonriendo y tragando agua como si fuera algo amargo. Emily es un genio, dijo mi papá. No, respondió ella. Solo tengo suerte. Y la competencia es débil. El silencio en la mesa se rompió como el cristal. A partir de ese día, me di cuenta de que cada intento que hacía por destacar era como un desafío para ella. Ella era una estrella en la escuela, teatro, porristas, fiestas. Sus fotos estaban en las paredes, su nombre se mencionaba en cada asamblea. Las mías solo estaban en el cuadro de honor. Una vez, durante un proyecto grupal de biología, tomó mis cálculos, cambió el título y firmó con su nombre. Me enteré cuando el maestro anunció: el trabajo de Ailey es el mejor de este año. Después de clase, me acerqué a ella. ¿Por qué hiciste eso? Porque de todos modos yo lo habría hecho mejor, respondió con calma. Simplemente no tuve tiempo suficiente. No me quejé. Porque sabía que nadie me creería. Ella sabía cómo parecer sincera. A partir de entonces, trabajé en silencio. Escribía informes de laboratorio por la noche mientras los demás veían programas de televisión o salían con sus amigos. Ailey vivía en su propio espectáculo. Necesitaba el escenario incluso cuando no había público. Y si yo llamaba la atención, ella tenía que quitármela. Una vez tomó mi maqueta de ciencias, que había dejado en el garaje, y la llevó a la escuela. Estaba ayudando a mi hermana, pero quedó incluso mejor de lo que esperaba, les dijo a los profesores. En casa, solo le susurré: no tomes mis cosas. No las estabas usando, respondió sin levantar la vista. Siempre había algo oculto en su voz, la calma antes de la tormenta. Cuando cumplí 16 años, la escuela me nominó para una beca en un instituto tecnológico. La matrícula estaba totalmente pagada, mi oportunidad de liberarme. No quería hacerme ilusiones, pero mi mamá encontró la carta y, por supuesto, se lo contó a todo el mundo. Durante la cena, todos brindaron. Todos excepto Ailey. «Qué bien», dijo. «Espero que puedas con la competencia». Al día siguiente, en la escuela, algunos de sus amigos empezaron a bromear. ¿Ya está nuestra empollona preparando un lugar en el sótano del campus? Sabía de dónde habían sacado eso. Ya lo veía venir. Cuanto más me acercaba al éxito, más me presionaba ella. Pero yo no iba a detenerme. No por ella, sino por mí misma. En el baile de graduación, ganó el título de Reina del Baile. La abrazaron, la fotografiaron, la aplaudieron. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí aliviada, que fuera su noche. Pero cuando llegué a casa, vi una carta rota para el comité de becas sobre la mesa. El borrador que había escrito a mano. No había duda de quién lo había hecho. Pegué las hojas con cinta adhesiva y la reescribí. Sin gritos, sin lágrimas. Simplemente decidí que si quería arruinar mi futuro, tendría que esforzarse mucho. En ese momento, no sabía hasta dónde llegaría. Recuerdo esa mañana con detalle. El sol brillaba directamente en la ventana y yo estaba tomando café en una taza que tenía el borde astillado, pero que era mi favorita. Sobre la mesa había cuadernos, una memoria USB, impresiones, mi desorden habitual, en el que sabía dónde estaba cada cosa. El cartero había dejado un sobre mientras yo estaba en el jardín. Era blanco con el logotipo azul de la universidad. Me quedé allí unos segundos sin tocarlo, con miedo de abrirlo. Era el mismo lugar donde una vez había estado mi bicicleta rota. Y pensé, a la historia le gusta repetirse. Dentro había una carta. Estimada Emily Grayson, nos complace informarle de que ha sido aceptada provisionalmente en el programa. La leí 3 veces. Luego me senté en el porche, con el sobre en las manos.
Mi corazón latía, no de alegría, sino de tensión, como después de terminar un maratón, cuando no tienes fuerzas para regocijarte. Mi mamá fue la primera en enterarse. Encontró el sobre mientras limpiaba y su grito resonó por toda la casa. Mi papá salió corriendo del garaje, con las manos aún cubiertas de grasa. Ni siquiera tuvo tiempo de limpiárselas, simplemente me levantó y me hizo girar en el aire. Mamá tomó fotos, rió, lloró. Hiciste lo que todos solo soñaban. Ailey salió de su habitación más tarde. Sonrió, con serenidad y tensión. Vaya. Felicidades. ¿Es la misma universidad que no te aceptó el año pasado? No me aceptaron entonces porque no presenté la solicitud, respondí. Ah, claro, asintió. Solo preguntaba. Mi mamá nos tomó una foto a las dos hermanas, un futuro. En la foto, yo sonrío y ella mira a la cámara ligeramente de lado, a través de ella. Por la noche, lo celebramos con pizza, refrescos y los brindis de papá. Ailey se fue temprano, alegando que le dolía la cabeza. No le presté atención. En ese momento, todavía creía que solo era envidia, no una amenaza. Los días siguientes transcurrieron en euforia. La universidad envió una carta con los detalles de la admisión, los formularios para firmar y la fecha estimada de llegada. Lo imprimí todo, lo guardé en una carpeta aparte, hice copias en una memoria USB y en la nube. Después de que se me descompusiera la laptop, no quise correr ningún riesgo. Cada mañana, mi mamá me decía: esta es tu oportunidad, Em. Estamos orgullosos de ti. Y yo veía que esta vez estaban realmente felices. Pero fue entonces cuando Ailey empezó a comportarse de forma extraña. Llegaba tarde a casa, escondía su teléfono, borraba su historial de búsqueda y desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Una vez, entré en su habitación para pedirle prestada una engrapadora y vi unos papeles impresos con términos médicos sobre la mesa. ¿Qué es esto?, le pregunté. Solo un proyecto, respondió sin levantar la vista. Para la universidad. Pero no te han admitido. Solo estoy leyendo. Me fui. En ese momento, me pareció algo sin importancia. Esa noche, dijo que tenía problemas de salud. No es nada grave, dijo con calma. Solo algunos síntomas extraños. El médico recomienda hacerme unas pruebas. Mi mamá se preocupó de inmediato, compró vitaminas y llamó a los doctores. Mi papá revisó el seguro. Y, poco a poco, toda la atención de la casa cambió. De mi carta a su diagnóstico. Cuando llegaron los primeros resultados, dijo que era una desviación inmunológica, posiblemente el inicio de un síndrome raro. Mis papás estaban en shock. «¿Pero te ves sana?», le susurró mi mamá. «Sí, es una enfermedad insidiosa», respondió sin pestañear. Desde entonces, solo se habla de ella. De médicos, dieta, tratamiento. Mi sobre de la universidad seguía colgado en el refrigerador, pero ya nadie lo miraba. No estaba celosa. Al menos, no de inmediato. Solo sentía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Unos días más tarde, mi madre me pidió que desocupara mi habitación, para que Ailey pudiera descansar. Asentí, empaqué mis cosas y llevé mis libros de texto al pequeño armario donde solía estar la aspiradora. Ailey estaba recostada en mi cama, pálida, con el teléfono en las manos. «Si necesitas algo, dímelo», le dije desde la puerta. «Sí», respondió sin levantar la vista. «Por favor, cierra la puerta. La luz me molesta». Cuando me fui, la casa se quedó en silencio. Pero no era un silencio tranquilo, sino más bien un silencio helado. Como antes de una tormenta, cuando aún no ha caído el trueno, pero ya se puede oír en el aire. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Mi mochila estaba cerca y de ella sobresalía un sobre blanco, el mismo. Lo miré y pensé por primera vez. ¿Y si no soporta que siga adelante sin ella? En ese momento, no sabía que su siguiente paso lo cambiaría todo. La primera semana de su enfermedad transcurrió en una tensión absoluta. Mamá apenas se separaba de ella.
La habitación de Ailey estaba iluminada por una lámpara de noche, sonaba música suave y el olor a medicina y lavanda impregnaba el aire. No me invitaban a entrar. A veces me detenía en la puerta y preguntaba si podía ayudar. No, gracias, respondía mamá. Ahora está dormida. Toda la casa giraba en torno a su bienestar, lo que comía, si tosía, si le dolía la cabeza. Papá instaló un humidificador. Mamá compró una bata blanca, para que Ailey sintiera que la atendían de forma profesional. Y yo llevaba los platos en silencio, lavaba los trastes e intentaba no estorbar. Al principio estaba muy preocupada. Parecía agotada, a veces se sentaba en la cama y se agarraba las sienes como si le dolieran. Le llevé té. Me dio las gracias. Y luego, cuando mamá entraba en la habitación, se agarraba el estómago y gemía. Eso me confundió. ¿Quizás realmente tenía dolor? No lo sabía. Una semana después, una doctora amiga de la familia vino a vernos. Habló con Ailey durante mucho tiempo y miró los resultados de sus pruebas. Luego fue a la cocina y le dijo en voz baja a mi mamá. No es nada grave. Quizás sea estrés. Pero al día siguiente, Ailey escribió una larga publicación en las redes sociales sobre una prueba difícil y una lucha que nadie ve. Debajo había cientos de comentarios, palabras de apoyo, emojis y oraciones. Ella respondió a cada uno de ellos. Cuando vi esta publicación, sentí un escalofrío. En la foto, se veía conmovedora, envuelta en una manta, con el rostro pálido y la mirada perdida. El pie de foto decía, incluso los fuertes se rompen cuando sus cuerpos los traicionan. Yo no aparecía en ese texto. Todos habíamos desaparecido, solo quedaba ella, la heroína de su propio drama. Mamá me mostró los comentarios de nuestros familiares. Mira cómo te apoyan todos. Tenemos una hija maravillosa. Asentí con la cabeza. Esa noche, estaba sentada en la cocina con un libro cuando Ailey bajó silenciosamente las escaleras. Parecía completamente sana, llevaba el pelo suelto, un pijama ligero e incluso rímel en las pestañas. ¿Cómo estás?, le pregunté. Un poco mejor, respondió. Pero no le digas a mamá que me has visto levantada, ¿vale? Se asusta cuando me muevo. De acuerdo. Entonces no me di cuenta de que no solo estaba mintiendo, sino que estaba tendiendo una trampa. A la mañana siguiente, mamá encontró cajas vacías de analgésicos en el botiquín. Tomó más de lo que debía, sollozó. Tenemos que llevarla al hospital de inmediato. Corrí a la habitación y allí estaba Ailey, sentada tranquilamente, escuchando música. Yo no los tomé. Solo dejé las cajas viejas, dijo. Pero mi madre ya había llamado al doctor. Ese día, nos llevaron a varias clínicas. Ailey parecía asustada, obediente, casi santa todo el tiempo. Y yo parecía una traidora que no se había dado cuenta del problema. Por la noche, papá cerró de golpe la puerta del garaje y me dijo. Ves que tu hermana está enferma, pero te quedas al margen. Eres inteligente. Ayuda, no juzgues. Asentí con la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué se puede decir cuando te culpan por la película de otra persona? Cada día, la actuación se volvía más perfecta. Ailey llevaba un diario de sus síntomas, hablaba de sus episodios de debilidad, escribía sobre el mundo reduciéndose al tamaño de una almohada. Ya tenía su público, amigos, familiares, conocidos que le escribían. Nos inspiras. Ánimo, luchadora. Eres la persona más fuerte que conozco. A veces leía estos comentarios en voz alta. Y yo me quedaba cerca y sentía que mi voz desaparecía. Casi había desaparecido de la casa. Físicamente estaba allí, pero era como una sombra. Mamá decía que Ailey necesitaba silencio. El silencio se convirtió en la norma para ella y en un castigo para mí. Una noche, la oí decirle a mi mamá. Creo que a Em no le caigo bien. Está enojada porque no soy tan inteligente como ella. Mi mamá le respondió con algo tranquilizador, pero yo ya había oído suficiente. Fue entonces cuando pensé por primera vez, tal vez realmente estoy perdiendo el equilibrio. Porque todo lo que veía me parecía absurdo, pero para ellos parecía real.
Y en ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente, tan silencioso que me asustó. ¿Y si nunca se acaba? Con el tiempo, me empezó a parecer que la casa había cambiado de color. No las paredes, sino el aire. Todo se volvió gris, pesado, como si la sospecha se hubiera instalado en él. Ailey casi nunca salía de su habitación. Mamá decía que los doctores estaban buscando la causa. Papá murmuraba que, su cuerpo es joven, se le pasará. Pero lo único que se me pasó fue la paciencia. Una noche, escuché a mi mamá hablando por teléfono. Sí, mi hija está débil, pero aguanta. Mi hija menor la ayuda en todo lo que puede. Me quedé en la puerta y escuché. Mi hija menor la ayuda en todo lo que puede. Sonaba como si me hubieran dado un papel de extra en la película de otra persona. En la escuela, me convertí en la que tiene una hermana enferma. Mis amigos me preguntaban con cautela. ¿Cómo está? Yo respondía que no lo sabía. Y veía compasión en sus ojos. Por ella, no por mí. Una mañana, mi mamá me pidió que comprara unos medicamentos. La receta tenía nombres que no reconocía. Cuando llegué a la farmacia, el farmacéutico se mostró sorprendido. Son psicofármacos. No se recetan sin un diagnóstico. Estaba confundida. Quizás sea un error, susurré. Cuando llevé los medicamentos a casa, Ailey tomó la bolsa y sonrió. Gracias, hermana. Siempre eres tan obediente. Esa noche, mi mamá me dijo que debía ser más amable. Ella nota cuando la miras con recelo. Eso la lastima. Yo solo me quedo callada. Eso es lo que da miedo. El silencio es lo peor. Silencio. Lo mismo que me habían enseñado a hacer durante años. Ahora se había convertido en otro delito. Empecé a dudar de mí misma. ¿O tal vez realmente soy fría? ¿Tal vez soy envidiosa? Cuando todos a tu alrededor lo repiten durante mucho tiempo, empiezas a escuchar sus voces en lugar de tus propios pensamientos. Un día, mi mamá me mostró una foto que Ailey publicó en las redes sociales. Ella está acostada en la cama, pálida, envuelta en una manta, con mi abrigo sobre el pecho. La leyenda decía, gracias a mi hermana por el calor. Incluso cuando no entiende cuánto estoy sufriendo. Los comentarios eran cientos de corazones y, aguanta. Miré esa foto y no me reconocí en esa, hermana cariñosa. Yo no estaba en ella, solo su versión de mí. Esa noche, intenté hablar con ella. Ailey, ¿por qué escribes esto? No es cierto. Ella giró la cabeza. La gente solo ve lo que quiere ver. A veces es mejor no arruinar la imagen. Pero estás mintiendo. Es que no lo entiendes. Su voz rebosaba confianza. Como si ella fuera realmente la víctima y yo la agresora. A la mañana siguiente, mi mamá me llamó a la cocina. Ailey está llorando. Dice que le gritaste. No le grité. Ella no mentiría. Mamá, solo. Ya basta, Emily. Ella está enferma y tú estás siendo cruel. Me quedé allí de pie, sosteniendo mi taza de café, viendo cómo la espuma temblaba bajo mis dedos. Quería gritar, justificarme, demostrar mi inocencia. ¿Pero cómo? Cuando todo lo que te rodea es reescrito por otra persona, tus palabras suenan como ruido. Esa noche, me quedé sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Un mensaje apareció en la pantalla. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana? Era de un amigo en común al que no había visto en meses. Abrí la página de Ailey y vi una nueva publicación. Algunas personas están cerca, pero no contigo. Algunas llevan tu apellido, pero no tu corazón. Algo hizo clic en mi pecho. No era ira, sino vacío. Tan profundo que ni siquiera los pensamientos podían penetrarlo. Me di cuenta de que me estaban borrando. Lenta y cuidadosamente, pero con seguridad. Y si no hacía algo ahora, desaparecería por completo. Después de los insultos y las publicaciones falsas, pensé que no podía empeorar. Pero Ailey siempre encontraba la manera de hacerlo aún más doloroso. Una mañana en la escuela,
Todos me miraban como si fuera una extraña. Cuando abrí mi casillero, había un papel en la puerta. No lo toques, podría ser contagioso. Alguien se reía cerca. Traté de arrancar el papel, pero me temblaban las manos. Después de clase, la profesora Nausen, mi maestra de física, me detuvo. Me miró durante un largo rato y luego dijo: Emily, lo siento, pero hemos recibido una queja. ¿Qué queja? Dicen que tus documentos universitarios podrían haber sido falsificados. Las palabras cayeron como hielo sobre mi pecho. Me quedé allí parada, sin entender de dónde venía eso. Me entregó una copia impresa, una carta anónima, sin firmar. El texto era breve: la estudiante Emily Grayson ha enviado a la universidad materiales falsos, copiados del trabajo de otra persona. Por favor, verifíquelo. El mundo a mi alrededor se tambaleó. Era ella. Lo sentía en mi piel. Esa misma noche, la universidad escribió: debido a una queja anónima, su solicitud ha sido suspendida en espera de que se aclaren las circunstancias. Releí esas palabras docenas de veces hasta que perdieron su significado. Quería gritar, pero ni siquiera tenía voz. En casa, intenté hablar con mis papás. No es cierto, les dije. Alguien simplemente. Emily, me interrumpió mi mamá, si hiciste algo, es mejor que lo admitas. Lo resolveremos. No hice nada. Solo queremos ayudarte. Sus ojos eran una mezcla de confusión y cansancio. No me creían. Pero tampoco discutían. Eso es lo peor, cuando no te quitan tu verdad, sino que simplemente le dan la espalda. Al día siguiente, me senté en la biblioteca, revisando viejos borradores, tratando de encontrar algún tipo de prueba. Y entonces se me acercó la profesora Nelson. Escucha, me dijo en voz baja. He comprobado la hora en que se envió la queja. Se envió desde la cuenta helpforly@gmail.com. Levanté la vista. ¿Estás segura? Por desgracia, sí. Al principio no quería creerlo, pero hay demasiadas coincidencias. Me quedé allí sentada, inmóvil. Era la primera vez que alguien veía lo mismo que yo. No digas que te lo he contado, añadió. Solo guárdatelo para ti. Eres inteligente. Haz una copia. Cuando salí de la biblioteca, por fin sentí algo en mi pecho, pero no era alivio, no. Era algo llamado, por fin, alguien me cree. Esa noche no dormí mucho. Revisé su página, buscando pistas. Y lo encontré, la misma foto con el diploma en su teléfono, recortada de la misma manera que en la publicación del chisme. Hice una captura de pantalla. Guardé varias copias. Por la mañana, llevé una memoria USB a la escuela y se la mostré a la profesora Nelson. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo: esto ya no es una broma. Tienes que defenderte. ¿Cómo? No por tu cuenta. Conozco a alguien, una abogada. Ella entiende estos casos. Tu tía Joan, ¿verdad? La vi en la reunión de padres y maestros. Fue entonces cuando recordé por primera vez que tenía una pariente que siempre decía: la verdad no desaparece si la escribes. Saqué mi celular y escribí un mensaje corto. Tía Joan, necesito ayuda. Y ya tengo pruebas. Pulsé enviar y sentí una chispa dentro de mí por primera vez en muchos meses. No era esperanza, sino espíritu de lucha. Después de esa noche, dejé de esperar a que alguien me creyera. Decidí pasar a la acción. Sin emociones. Sin dramas. Solo hechos. Compré un cuaderno normal, barato, con tapa blanda. En la primera página escribí: registro de mentiras. Y cada día tomaba notas: la fecha, la hora, lo que decía Ailey, a dónde iba, lo que publicaba en las redes sociales, los síntomas que mencionaba. Al cabo de una semana, las páginas ya estaban llenas de letra pequeña. Y surgió un patrón: los días en que estaba en tratamiento, aparecían en su perfil fotos de cafeterías, centros comerciales y cines. Hice capturas de pantalla, las guardé en la nube y las copié en una memoria USB,
El segundo paso fueron los documentos. Le pedí a mi mamá que me mostrara los certificados, para entender el diagnóstico. Me trajo una carpeta. La miré, fingiendo estar simplemente curiosa, pero en realidad lo estaba registrando todo, la ausencia de códigos de barras, fuentes idénticas, firmas sin sellos. Cuando mi mamá se fue a la cocina, fotografié las páginas. Más tarde, comprobé las fechas en la página web de la clínica. Algunos de los documentos tenían fecha de fin de semana, días en los que el hospital no trabajaba. Un pequeño detalle, y toda su historia comenzó a desmoronarse. Compré una pequeña grabadora de voz, similar a una memoria USB. La coloqué detrás de un marco de fotos frente a su puerta. Al principio, había silencio. Pasos, la televisión, la voz de mi mamá. Pero al octavo día, la escuché. Se lo creyeron de verdad. Ni siquiera lo consultaron con el doctor. Luego, una risa ahogada. Si hubiera sabido que era tan fácil, habría empezado antes. Me senté con los audífonos puestos y lo escuché varias veces. Era su voz. Su entonación. Sus frases. Guardé el archivo en 3 lugares, en una memoria USB, en la nube y en un celular viejo que ya no está conectado a la red. Después de eso, empecé a colocar la grabadora en diferentes habitaciones. Y cada vez salía a la luz un poco más de verdad. Ella cree que su universidad todavía la está esperando. Y yo solo voy a arruinar su reputación. Nadie creerá a esta estudiante perfecta con excelentes calificaciones. Se va a volver loca. Transcribí las grabaciones, las feché y añadí breves notas. Mamá en casa, por la noche, tono, tranquilo. Me sentía como si estuviera llevando a cabo mi propia investigación en un caso en el que el fiscal, el testigo y la víctima eran la misma persona. Y entonces marqué el número de la tía Joan. Respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Emily. Sí, soy yo. Necesito ayuda. Se quedó en silencio durante unos segundos y luego dijo con firmeza. Por fin. Cuéntame todo lo que recuerdes. Hablé casi sin pausa. Sobre la enfermedad, los certificados médicos falsos, los documentos alterados, las grabaciones. Ella no me interrumpió. Solo preguntó una vez. ¿Estás segura de que es su voz? Sí. Absolutamente. De acuerdo. Iré el sábado. Pero no le digas nada a nadie. Ni siquiera a tus papás. El sábado apareció, tranquila como siempre, con un guiso casero y una sonrisa que ocultaba una fría confianza. Abrazó a mi mamá, elogió el orden de la casa y le preguntó a Ailey cómo se sentía. Ailey se desbordó de gratitud, como si acabara de recibir un premio. Y entonces mi tía dijo: Emily, ¿me enseñas tu habitación? Quiero ayudarte a ordenar tus libros. Mi mamá solo hizo un gesto con la mano. Sí, claro. Subimos las escaleras y cerramos la puerta. Le mostré todo, notas, memorias USB, capturas de pantalla, fotos de referencias. Ella escuchó con atención, lo revisó todo y asintió con la cabeza de vez en cuando. Esto ya no es solo envidia, dijo finalmente. Es manipulación sistemática. Pero tienes que demostrarlo de manera competente. Sin dramatismos. De lo contrario, lo perderás todo. Nos sentamos frente a la laptop durante horas. Me ayudó a organizar los materiales por fecha y anotó todas las inconsistencias en los documentos médicos. Mira, señaló la pantalla, incluso el código de diagnóstico es inventado. No existe tal cosa en la clasificación internacional. Ella simplemente lo inventó. Después de varias horas de trabajo, dijo: Esta noche haremos una pequeña prueba. Pide a tus papás que reúnan a todos. Fingiré que he venido a apoyar a Ailey. Pero le haré algunas preguntas. Si se confunde, la desenmascararemos. Sentí miedo, pero al mismo tiempo estaba tranquila. Por primera vez en muchos meses, sabía que todo iba según nuestro plan, no el suyo. Esa noche, ayudé a mi mamá a cortar verduras, con las manos ligeramente temblorosas. Pero por dentro,
Tenía la sensación de que algo había cambiado por fin. No era venganza, era justicia. Nos sentamos a la mesa. Ailey estaba perfecta, tranquila, amable, con una manta sobre los hombros y esa misma sonrisa cansada que solía volver locos a todos. No sabía que esta vez el espectáculo tendría un final diferente. La noche comenzó como de costumbre. Mi mamá sirvió la cena, mi papá abrió una botella de vino, en honor a la tía Joan. Ailey se sentó en el centro de la mesa, con un suéter suave, una manta sobre las rodillas y sosteniendo su copa con ambas manos, como si temiera dejarla caer. Desde fuera, era una imagen perfecta de cariño. Joan habló con naturalidad, como si simplemente sintiera curiosidad. Ailey, admiro tu fortaleza, dijo con calidez. Da miedo cuando tu cuerpo empieza a traicionarte. Sí, puede ser difícil, suspiró Ailey. Pero estoy aguantando. ¿En qué clínica te están tratando?, preguntó Joan. Tengo un amigo doctor que podría ayudarte con algunos consejos. Una privada. Pequeña, pero muy moderna. Medline. Medline, repitió mi tía, levantando una ceja. ¿No cerró hace 2 años? Mi mamá se quedó paralizada. Mi papá levantó la cabeza. Quizá estoy confundiendo algo, se apresuró a añadir a Ellie. Creo que ahora tienen otro nombre. Ah, ya veo, dijo Joan con indiferencia. Y el doctor que te está tratando es el doctor Mason, ¿verdad? Sí, asintió Ailey. Interesante. Lo conozco personalmente. Trabaja en una clínica completamente diferente. Ailey dejó el tenedor. Su sonrisa se congeló. Mi mamá intentó cambiar de tema. Tal vez no deberíamos hablar de hospitales en la mesa. Pero Joan sacó tranquilamente una carpeta de su bolso. Lo siento, es que me gusta tener mis documentos en orden. Pensé que podría ayudarte a aclarar las cosas. Abrió la carpeta y colocó varias hojas de papel sobre la mesa. Aquí hay una referencia de Medline. Pero el sello es de Sunville Medical. Y aquí está la firma del Dr. Mason, que, por cierto, es idéntica a la que circula por internet. Interesante, ¿no? Ailey se quedó paralizada. ¿Me estás acusando? Su voz se volvió hueca. Solo te lo pregunto, respondió Joan con calma. Quizás puedas explicarlo. Ailey se levantó bruscamente. Es mentira. Ella lo fingió todo. Me señaló. Me odia. Ya basta, dijo mi mamá en voz baja. Dime la verdad, cariño. ¿Esa es tu firma? No. Entonces John sacó su celular y pulsó reproducir. Una voz familiar salió del altavoz. Se lo creyeron de verdad. Ni siquiera lo verificaron con el doctor. Si hubiera sabido que era tan fácil, habría empezado antes. El silencio que siguió a ese sonido fue insoportable. Mi mamá se tapó la boca con la mano. Mi papá se quedó mirando, sin pestañear. Es falso. Gritó Ailey. Lo editó. Emily, susurró mi mamá, ¿es cierto? Sí, respondí. Es su voz. Ailey dio un paso hacia mí. Cállate, gritó, y empujó el plato, que cayó y se rompió en el suelo. Mi papá se levantó e intentó sujetarla, pero ella se resistió. Todos la quieren más a ella, gritó entre lágrimas. Ni siquiera se dan cuenta de que yo existo. Agarró un vaso y me lo lanzó. El vaso se rompió y el agua se derramó por el piso. Mi mamá dio un grito ahogado y Joan ya estaba marcando al 911. Me arruinaste la vida, gritó Ailey mientras mi papá la sujetaba. Me quedé inmóvil. Ni siquiera intenté defenderme. Porque de repente me di cuenta de que aquello no era una victoria. Era el final. Mientras los paramédicos la sacaban de la casa, ella seguía gritando algo sobre trampas y traición. Mi mamá se sentó a la mesa, agarrándose la mano que se había arañado. Mi papá se quedó junto a la puerta, viendo cómo las luces de la ambulancia desaparecían tras la esquina. Limpié los vidrios rotos, sequé el agua y suspiré por primera vez en mucho tiempo. No por alegría, sino por el silencio. Real,
no falso. Joan me puso la mano en el hombro. Hiciste lo correcto, me dijo. Ahora dales tiempo para que lo entiendan. Asentí con la cabeza. Afuera estaba oscuro, pero adentro había un poco más de luz. No porque hubiera ganado, sino porque por fin había detenido la locura sin fin. Cuando se cerró la puerta de la ambulancia, la casa se sintió extrañamente vacía. No en silencio, sino vacía. Como después de un incendio, todo está en su lugar, pero nada te calienta ya. Mi mamá se sentó en la cocina, sosteniendo una taza que nunca se llevó a la boca. Mi papá estaba en silencio, solo mirando por la ventana. Joan estaba reuniendo documentos, guardando cuidadosamente las hojas en la carpeta. Todos estaban ocupados con sus propias cosas para no tener que mirarse a los ojos. Estará en observación durante unos días, dijo finalmente mi tía. Necesita que la examinen y que descanse. ¿Está enferma?, preguntó mi mamá en voz baja. Sí, pero no como tú pensabas. No pude evitar decir. Se lo inventó todo. Emily, me detuvo Joan, ahora no es momento para ella y yo. Esto es una familia. Y todos tenemos que aceptar que hemos estado viviendo una mentira. Mi mamá empezó a llorar. En silencio, sin hacer ruido. Me senté a su lado, pero no sabía qué decir. Porque por dentro tenía una extraña sensación, que no era venganza, ni enojo, ni siquiera alivio. Solo agotamiento. De ese tipo que te pesa sobre los hombros y te dificulta respirar. Esa noche no pude dormir. Sus palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. La quieres más a ella. Ni siquiera te das cuenta de que yo existo. Y, por primera vez, no sentí odio. Solo lástima. Quizás, en el fondo, no era solo enojo, sino desesperación. Quizás quería que le escucharan por fin, a cualquier precio. Incluso así. Al día siguiente, mi mamá no salió de su habitación. Mi papá fue al hospital y regresó tarde por la noche. Está estable, dijo brevemente. Pero no admite nada. Dice que todo es una trampa contra ella. ¿Y ahora qué?, pregunté. No lo sé, Emily. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. Esos días los vivimos como si estuviéramos bajo una cámara de vigilancia. Sin hablar del futuro, sin llamadas telefónicas. Solo la vida cotidiana, lavar los platos, lavar la ropa, cocinar. Todo se hacía de forma mecánica. Pero al cuarto día, mi mamá llamó a mi puerta. Dijo, encontré tus notas. Y un sobre de la universidad. Me lo entregó. Nos pusimos en contacto con el comité de admisiones. Revisaron el caso. Todo está bien. Estás oficialmente aceptada. Me quedé allí sentada, sosteniendo el sobre, sin saber si llorar o reír. Todo por lo que había luchado de repente volvió a ser real. Y, al mismo tiempo, tan lejano. Estamos orgullosos de ti, dijo mi mamá, apretándome las manos. Y lo siento. Simplemente no queríamos ver la verdad. Porque entonces habríamos tenido que cambiar algo. Recordaré esas palabras para siempre. Eran sinceras, dolorosas, reales. Más tarde esa noche, fui a la habitación de Ailey. En su escritorio había un marco vacío que una vez había contenido una foto de nosotras juntas. Puse otra en su lugar, de cuando éramos niñas. Las dos éramos pequeñas, sonrientes, tomadas de la mano. No sabía si ella volvería a casa alguna vez. Pero quería que viera esa foto primero si lo hacía. Cuando salí al porche, el cielo ya era rosa y gris. Silencioso y tranquilo, como después de una tormenta. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente. Pasaron varios meses. Ya estaba estudiando en la universidad. Un nuevo campus, gente nueva, una nueva vida, pero a veces el mismo sonido seguía resonando en mi cabeza. El sonido de un vaso rompiéndose en el suelo. No se lo conté a nadie. Sobre mi hermana, sobre mi casa, sobre todo lo que dejé atrás. Cuando la gente me pregunta por mi familia, respondo brevemente, tenemos una historia complicada.
Y eso es suficiente. Una tarde de otoño, mi mamá me escribió. Hailey va a volver a casa. Temporalmente. Después del tratamiento. Estamos intentando empezar de nuevo. Leí el mensaje durante unos minutos antes de responder. De acuerdo. ¿Cómo está? Tranquila. Diferente. Una semana después, llegué. La casa parecía igual, pero el ambiente interior era diferente. Sin esa tensión, sin esa expectativa constante de una explosión. Hailey estaba sentada en el porche. Delgada, pálida, pero realmente tranquila. Cuando me vio, se levantó. Hola. Hola. Nos quedamos en silencio. Entonces ella dijo. Lo recuerdo todo. Pero no sé por qué lo hice. Yo tampoco, respondí. Y creo que ya no quiero buscar explicaciones. Ella asintió y bajó la mirada. Lo siento, susurró. Lo sé. Nos quedamos de pie, una al lado de la otra, como dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora simplemente habían aprendido a respirar el mismo aire. Sin amor, sin odio, solo silencio entre nosotras. Por la noche, mi mamá me mostró un viejo álbum de fotos. Las mismas fotos de nuestra infancia, nosotras en la playa, nosotras con disfraces de Halloween, nosotras bajo el árbol de Navidad con moños brillantes. Antes era incapaz de mirar esas fotos, me parecían falsas, como una escena de un viejo comercial. Pero esa noche me di cuenta de algo más. Nuestras risas parecían reales. Éramos verdaderamente felices, aunque solo fuera por un segundo, aunque solo fuera una vez. Y eso fue suficiente para perdonar el pasado. Antes de acostarme, fui a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Ella dormía, sosteniendo en sus manos el mismo marco con nuestra foto de la infancia. Cerré la puerta en silencio. En la cocina, el viejo refrigerador brillaba, con mi sobre de la universidad todavía colgado en él. Y, por primera vez, no me pareció un recordatorio de la lucha. Más bien, era la prueba de que, incluso desde la oscuridad más profunda, se puede crecer. Porque a veces la victoria no consiste en demostrar que tienes razón. Se trata simplemente de sobrevivir, conservarte a ti misma y aprender a reír de nuevo.